las naciones, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Cada semana con el pastor Juan Carlos Parra, un tema diferente para convertirnos en mejores discípulos del Maestro de los Maestros, Jesucristo. Atrévete a creer y a poner por obra lo que aprendemos juntos en el programa Discípulos. 25 minutos que pueden transformar tu vida. Un abrazo muy fuerte desde los estudios de Radio y Televisión Vida. En el programa Discípulos queremos tomar unos minutos para aprender más de la palabra. Estamos en una serie de mensajes que se titula La bendición de la santidad. Esta sería la tercera entrega y quiero orar juntamente con ustedes y pedirle al Señor su luz y su verdad. Estas nos guiarán, dice el Salmo. Padre, gracias por este programa, gracias por estos momentos, abriendo nuestro corazón, abriendo también tu palabra, para que tú, Señor, nos enseñes tus caminos, nos enseñes a vivir una vida de santidad. Queremos ir en pos de nuestro Maestro por ese camino que es seguro, que es recto, que es el camino, sí, más estrecho, porque ancho es el camino que lleva a la perdición, muchos van por él, el camino que lleva a la vida es más estrecho, es un camino donde vamos menos gente, pero cuán seguro y cuán feliz es ese camino, porque vas tú, porque tenemos tu presencia. Por eso vivir en santidad es una delicia, es una bendición, donde realmente te conocemos y tú puedes lograr tu propósito en el hombre. Enséñanos, Padre. Queremos pisar por tus huellas. Queremos, Señor, Dios mío, apartarnos de todo el pecado, de toda maldad, de toda contaminación y vivir en pureza, en santidad, en integridad delante de ti, delante de los hombres. Sin tu Espíritu es imposible, pero tú, Señor, nos has llamado a ser santos, como tú eres santo, y nos has dado tu naturaleza y tu poder para lograrlo. Gracias, Señor. Y ahora, en el nombre de Jesús, leemos tu palabra. Amén y amén. Amén. Tengo mi Biblia en Levítico 18 y también voy a leer en el capítulo 20. Acerca de Israel y la conquista de la tierra de Canaán. Hay cosas que tenemos que conquistar. Dios tiene para nosotros un propósito. Dios tiene para nosotros una tierra prometida. Por supuesto, podemos entenderlo como la eternidad, lo que Él nos ha preparado para servirle eternamente, para disfrutar eternamente. Pero aún en nuestro tiempo, aquí en la tierra, hay una, podemos decirlo así, una vida superior que tenemos que conquistar. Hay cosas que nosotros tenemos que lograr y hacer en nuestros días aquí en la tierra. Hay lugares espirituales, una posición que Dios tiene para nosotros reservada, un crecimiento, una meta que Pablo aspiraba a alcanzar y avanzaba hacia esa meta, el premio del supremo llamamiento. Y no vamos a poder ser verdaderos conquistadores, no vamos a poder ser gente de verdad que obtiene aquello para lo que hemos sido llamados si nuestra vida está en pecado, es una vida llena de sombras, llena de claroscuros, si nuestra vida está en el mundo y en contaminación, eso va a ser imposible. Que Dios se agrade de nosotros y nos entregue todo aquello que está en su corazón. Tenemos que vivir en luz, tenemos que vivir una vida que sea de santidad, que le agrade, y entonces experimentamos la plenitud de Cristo, la vida en abundancia, y podemos servirle al Señor juntamente con los nuestros podemos decirlo así, en victoria, en el 100% de su propósito. Yo aspiro a eso y seguro que tú también. Aprendamos de Israel y aprendamos primero de las naciones cananeas que tenían aquella tierra,
la tierra de Palestina, como muchos la llaman, esa tierra del oriente que era Canaán, y Dios se la prometió a Israel, pero por un tiempo ahí estaban los jebuseos, ahí estaban los hititas, ahí estaban todas aquellas naciones que habitaban en la tierra y que la disfrutaban, una tierra buena, una tierra que emanaba leche y miel, donde edificaron ciudades, cayeron lluvias, recogieron cosechas, y Dios les dio esa tierra a los hombres, a los cananeos, a la descendencia de uno de los hijos de Noé. Bueno, pues por muchos años, más de 400 años, y sin embargo ellos se hicieron indignos de esa bendición, de vivir en aquella tierra. Y finalmente fueron expulsados de la tierra y los hijos de Israel la heredaron. Ahora, hay una revelación muy interesante porque el Señor le dice a Abraham, cuando Abraham tiene una revelación, recuerdan que se durmió y tuvo una revelación de Dios con un horno que humeaba, una antorcha encendida. El Señor le habla y le dice que sus descendientes iban a estar en Egipto como esclavos y después de más de 400 años iban a salir y Dios les iba a entregar la tierra prometida, la tierra de Canaán. Dice que Dios iba a tener a la nación en Egipto, iba a tener a la nación como esclavos multiplicándose allí hasta que la iniquidad o maldad de los amorreos, de los cananeos, de los que habitaban en la tierra prometida, llegase a su colmo. Dios soportó con paciencia a todos aquellos habitantes, a esos pobladores paganos en la tierra, hasta que su maldad se multiplicó y llegó hasta un colmo. Y se hicieron indignos de estar en esa tierra y Dios los deshereda, por decirlo así. Dios los expulsa. La tierra los vomitó. Y eso nos lo dice aquí el Levítico capítulo 18, versículo 24. Miren qué advertencia tan interesante le da Dios a su nación, a Israel. Dice así, Levítico 18, 24. No os contaminéis con ninguna de estas cosas. Bueno, en los versículos preliminares que son en el encabezamiento de mi Biblia dice leyes sobre el incesto y otras inmoralidades, y ahí habla de no descubrir la desnudez, ahí habla de las relaciones correctas y las incorrectas, y de pecados que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con la sexualidad, que tienen que ver con el atuendo. Dice Dios, no os contaminéis con ninguna de estas cosas, porque por todas estas cosas se han contaminado las naciones que voy a echar de delante de vosotros. Dios todavía no le había entregado, Levítico lo escribe Moisés, y todavía no les había entregado la tierra de Canaán, pero faltaba muy poquito, y les hace esta advertencia. Por estas contaminaciones yo voy a echar a los habitantes de esa tierra. 25, Levítico 18, 25. Porque esta tierra se ha corrompido. Por tanto, he castigado su iniquidad sobre ella, y la tierra ha vomitado a sus moradores. La tierra no era el problema eran obviamente sus moradores, es decir, los habitantes de la tierra estaban contaminándola a base de homicidio, violencia, fornicación, incesto, y consultar médium, espiritistas, idolatría, entregar niños en sacrificio, ser injustos en sus tratos comerciales, y por todas esas iniquidades y maldades que son comunes a todos los hombres. En definitiva, la perversión, la maldad es una propensidad del ser humano, y las leyes ponen un límite, acotan esa maldad
también la buena educación. Pero llega un momento donde las naciones se corrompen y contaminan la tierra. Eso pasaba con los cananeos, eso pasaba con estos pueblos que Dios los soporta por más de 400 años hasta que llega su maldad a un colmo y es como que se activa una ley espiritual. Se hacen indignos de la tierra. Aquella tierra era buena, como digo, era una tierra que emanaba leche y miel, era una tierra donde iban a ser bendecidos los moradores de esa tierra, el mismo pueblo de Israel allí iba a poder prosperar y multiplicarse. Pero llega un momento que por la misma maldad de los hombres, la tierra vomita a sus moradores. ¿Cómo vomita la tierra a sus moradores, Juan Carlos? Bueno, mira, en el caso de estas naciones cananeas, fueron vencidos por Israel. Pero también Dios dice que mandó avispas a pelear. O sea, las mismas avispas en determinados momentos fueron instrumentos usados por Dios para poner en fuga a los cananeos. El granizo que caía del cielo, terremotos que el Señor mandaba en victorias de las del libro de Josué. Dios detuvo el sol, Dios detuvo la luna para que vencieran a esos hombres indignos, a esos pueblos que se habían pervertido. La tierra los expulsó. No fueron ayudados por el Señor, las condiciones no fueron favorables, sino que de repente se les complicó la vida allí. Esto tiene unas aplicaciones aún hoy en día. El hombre está conectado con la tierra y a veces hay sequías, catástrofes naturales, problemas sociales que no es ni siquiera un castigo de Dios. Nosotros estamos contaminando la tierra y nos vomita, la dañamos y la tierra que sufre dolores de partos y de por sí, desde el pecado original hay una maldición sobre la tierra que la tenemos que trabajar, produce espinos y abrojos, con el sudor de nuestra frente nos ganamos el pan y todo lo que Dios le dijo a Adán, pero esto es bíblico, hay lluvias torrenciales, volcanes que se ponen en erupción, sequías, terremotos, que son la misma reacción de la tierra al pecado de sus moradores. Y no es que la tierra sea mala, la tierra es buena, el problema es la maldad del hombre que la habita. Si nosotros vivimos bien en santidad, si nosotros honramos al Creador, si nosotros tenemos relaciones justas y correctas en la familia, entre iguales, en la sociedad, vamos a ver bendición en la lluvia, vamos a ver bendición en las cosechas, vamos a poder prosperar y multiplicarnos, porque eso es lo que Dios quiere y así lo estableció el Señor para todos los pueblos y especialmente para su pueblo Israel. Así que Dios les advierte a la nación de Israel diciéndoles esto: esta tierra se ha corrompido, por tanto he castigado su iniquidad sobre ella, y la tierra ha vomitado a sus moradores. Pero en cuanto a vosotros, guardaréis mis estatutos y mis leyes, y no haréis ninguna de estas abominaciones, ni el nativo ni el forastero que reside entre vosotros, porque los hombres de esta tierra, que fueron antes de vosotros, han hecho todas estas abominaciones, y la tierra se ha contaminado. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que estuvo antes de vosotros. Porque todo el que haga cualquiera de estas abominaciones, aquellas personas que las hagan serán cortadas de entre su pueblo. Por tanto, guardaréis mi ordenanza, no practicando ninguna de las costumbres abominables que se practicaron antes de vosotros, para que no os contaminéis con ellas. Yo soy el Señor vuestro Dios. Si Israel se mantenía en santidad, si Israel se mantenía en obediencia a Dios, iban a ser bendecidos, iban a ser prosperados, les iba a ir bien en aquella tierra, la tierra les produciría leche y miel. Pero si ellos se contaminaban, igual que los pueblos que habían morado antes, serían vomitados de la tierra. ¿No fue eso lo que pasó? Miren, después de que entran y pasan las generaciones de Josué, luego viene el tiempo de los jueces, un tiempo donde cada uno hacía lo que le venía en gana, no había rey en Israel,
luego viene el tiempo de los reyes. ¿Qué pasa durante los reyes? Que en determinados momentos Dios permite sequías en la nación de Israel, cierra los cielos. Dios permite que sean conquistados por otras naciones. Eso lo vemos también en el tiempo de los jueces, por la idolatría, por la infidelidad. Aquella nación que iba a ser cabeza y no cola, la vemos subyugada, la vemos en escasez, en una situación tan extrema que tienen que clamar al Señor: Señor, sálvanos, líbranos. Y Dios envía jueces que les traían libertad por cierto tiempo, luego otra vez hacían lo malo y se repetía la historia. En los días de los reyes igual. ¿Por qué en determinados momentos la tierra se convirtió en una tierra que no producía? Que se abría y tragaba a sus moradores, como en los días de la rebelión de Coré, Datán y Abirán. ¿Recuerdan cuando la tierra se abrió y los tragó? Por la misma rebeldía, por la misma murmuración, contaminaban la tierra y los acababa vomitando. En los días de Israel vemos que cuando agradaban al Señor, aunque fuesen pocos en número, Dios peleaba por ellos y les daba la victoria frente a sus enemigos. Y todo lo contrario, podían ser ejércitos numerosísimos que el Señor los humillaba y caían en vergüenza, y los filisteos u otros enemigos acababan venciéndoles por su iniquidad y por su pecado. Pero es que en el final de la historia lo que vemos es que se divide la nación de Israel en dos: el reino del norte y el reino del sur, Israel y Judá. Y son llevados al cautiverio. Primero Israel, las 10 tribus, el reino del norte, son esparcidos y expulsados de la tierra que el Señor les había dado. Y finalmente Judá también. Entran en 70 años de cautiverio, donde es asolada la tierra y fueron vomitados por causa de su inmoralidad, infidelidad, idolatría, por cometer los mismos pecados que habían cometido antes los moradores de aquellas tierras. Mira que Dios se lo había advertido claramente, y la misma historia era una gran maestra para Israel. Pero pues prevalecía la dureza, la terquedad de su corazón, la dureza de su cerviz, y no le fue bien. Todo esto está escrito para nuestra enseñanza. Ahora podemos aplicarlo a nuestros días. Pero déjame que confirme esta misma enseñanza en el capítulo 20 de Levítico. Capítulo 20, versículo 22. Miren lo que dice aquí. Guardad, por tanto, todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y cumplidlos, obediencia, a fin de que no os vomite la tierra a la cual os llevo para morar en ella. Además, no andéis en las costumbres de la nación que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas, yo los aborrecí. ¿Qué cosas? Bueno, lea el capítulo 20, lea un poquito de lo que Dios les advierte que no hagan, la inmoralidad que denuncia el Señor allí en Levítico. Por ejemplo, en Levítico es algo tan bonito como dice: delante de las canas te pondrás en pie y honrarás al anciano. La deshonra hacia los más mayores y hacia la autoridad, eso es inmoralidad, eso es pecado. También en Levítico se habla de tratar bien al extranjero, al forastero, de cuidar al huérfano, de cuidar a la viuda. Ese tipo de injusticia, ese tipo de maltrato, eso no le agrada a Dios, eso es pecado, es abominación delante del Señor. Consultar medium, espiritista, echarse un hombre con otro hombre, una mujer con otra mujer. Esas cosas que hacían los pueblos que no tenían a Dios ni temor de Dios, Israel no lo podía practicar. Y le sigue diciendo el Señor: no andéis en las costumbres de la nación que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas, yo los aborrecí. Por eso os he dicho, vosotros poseeréis su tierra. Dios se la quitó a los cananeos y se la entregó a Israel. Yo mismo os la daré para que la poseáis. O sea, Dios mismo se la iba a dar. Dios peleó a favor del pueblo de Israel. Dice, una tierra que emana leche y miel. O sea, la tierra era buena. La tierra era una tierra donde podían ser felices. Cada uno bajo su parra, cada uno bajo su higuera, estar tranquilos.
descansar, prosperar, tener victoria frente a los enemigos, que les fuese bien. Esa era la voluntad de Dios, si se mantenían en santidad, si se mantenían en obediencia. Dice, yo soy el Señor vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Dios consagró a Israel para sí. De eso hablamos en la enseñanza anterior, en la segunda parte de este mensaje, la bendición de la santidad. Verso 25, estoy en Levítico 20. Vosotros haréis una distinción entre el animal limpio y el inmundo, entre el ave limpia y la inmunda. No hagáis, pues, vuestras almas abominables por causa de animal o de ave o de cosa alguna que se arrastra sobre la tierra, los cuales yo he apartado de vosotros por inmundos. Me seréis, pues, santos, porque yo el Señor soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Decíamos en el mensaje anterior, ¿qué es santo? Estar consagrados para Dios, ser dedicados a Dios, ser como el Señor es. Si Dios es un Dios bueno, justo, puro, así Dios nos quiere. Estamos consagrados para Él. Tenemos que hacer una diferencia entre lo sucio y lo limpio, entre lo inmundo y lo santo. Nosotros debemos discernir estas cosas. Y termina en el 27. Si hay medium o espiritista entre ellos, hombre o mujer, ciertamente han de morir, serán apedreados, su culpa de sangre sea sobre ellos. O sea, Dios con algunos pecados es muy fuerte, porque son cosas diabólicas que corrompen, y mandaba ser muy estricto con este tipo de cosas: ocultismo, medium, espiritista, homosexualidad, incesto, violaciones, y todo esto Dios era radical. Corten eso de en medio del pueblo, porque ustedes tienen que ser santos, un pueblo santo. En definitiva, si Israel vivía una vida en obediencia y en santidad ante Dios, les iba a ir bien en la tierra. La tierra no les iba a vomitar. Cuando se apartaron de los estatutos, de los mandamientos del Señor, hicieron lo malo igual que el resto de las naciones, ahí fue cuando también la nación de Israel fue vomitada de la tierra. Y era una tierra buena, era la tierra que Dios les había dado para que la poseyeran. Queridos amigos, ¿cómo se aplica esto a nosotros hoy en día? Porque esto en el lenguaje del Nuevo Testamento también el Señor habla de vomitar. Recuerden lo que le dice a la iglesia de Laodicea, que dice, porque no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Hablando Dios, me produce náuseas un pueblo tibio, un pueblo que no está ferviente, fogoso en el espíritu, lo vomito. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Es muy sencillo. La tierra en la que habitamos no es el problema. Si Dios te ha plantado en una nación, si Dios te ha plantado en una región, si Dios te ha puesto en un contexto de un trabajo, de una familia, el problema es cómo tú estás delante de Dios. ¿Estás viviendo lleno del Espíritu, en santidad, en obediencia? Pues Dios te va a usar para sanar la tierra. Dios te va a usar para redimir la tierra. Dios te va a usar para compensar la maldad. De alguna forma, nosotros vamos a contrarrestar tanta maldad que hay en la tierra. Donde otros no prosperan, podremos prosperar. Donde otros son infelices, podemos criar una familia y ser felices. Si Dios se agrada de nosotros, dijeron Josué y Caleb, nos dará la victoria, nos los comeremos como pan. Dios nos dará todo lo que tiene para nosotros. Dios nos dará la victoria frente a nuestros enemigos, cumplirá su propósito, nos llevará a una vida de paz y de bendición si nos mantenemos en santidad, si nos mantenemos en obediencia, si vivimos para Él. Entonces, en vez de vomitarnos de su boca, nos tendrá con el agrado de su corazón, en el hueco de su mano, guardándonos, protegiéndonos, poniéndonos como cabeza y no como cola, respaldándonos. En medio de este mundo seremos sus sacerdotes, sus ministros, sus siervos. También para ti que me estás viendo, que me estás escuchando, el Señor tiene una tierra que te ha prometido. El Señor tiene una familia, una economía, un lugar donde le sirvas, una bendición en tus días aquí, un propósito para el que te ha creado.
Y todo eso lo vas a conquistar si tú vives para agradarle. Si tú vives en la santidad de su palabra, si tú vives en obediencia a la voz de su Espíritu Santo, si te consagras a Él y eres santo, porque tu Dios es santo, tú también eres santo, Él te va a bendecir. El problema no va a ser la tierra. A veces nos quejamos, ¿cómo está la nación? ¿Cómo está mi congregación? ¿Dónde vivo? El problema no es tanto lo que está a tu alrededor. Defínete ante Dios. Haz el compromiso, toma la decisión de corazón de vivir dedicado, entregado en santidad con Dios, y tú vas a ver su bendición. Tú vas a ver que lo que Él tiene para ti nadie te lo va a poder retener. Nadie te va a estorbar para conquistar todo lo que Dios te quiere entregar. El Señor te plantará en su buena tierra. El Señor te hará crecer y que des un fruto abundante. Y todo lo contrario, no nos irá bien. La tierra nos vomitará. No podremos ser una influencia. No podremos redimir la tierra, contrarrestar la maldad de sus moradores. No podremos ser un pueblo que Dios usa, que Dios levanta, si estamos en la misma inmoralidad, en el mismo desorden, en la misma oscuridad que el resto de los pueblos. Pues nos pasa lo mismo que a los demás, no nos diferenciamos en nada. En nuestro momento podemos marcar una diferencia si vivimos en santidad, si somos su nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido para Él, su especial tesoro, un pueblo que muestra su gloria en medio de las naciones de la tierra. Padre, yo te pido que nos ayudes a vivir en tu santidad, que nos ayudes a vivir en luz, en la verdad de tu palabra, y también, ¿por qué no decirlo?, cada día obedeciendo a la guía de tu Santo Espíritu. Entonces, Señor, ¿qué podrá hacernos frente? Entonces, Señor, Dios mío, veremos tus lluvias, la temprana y la tardía, veremos el fruto, la cosecha, tu bendición y tu respaldo en nuestro ministerio, en nuestra vida, en nuestras finanzas. Vamos a poder experimentar bendición donde otros encuentran sequía, donde otros tienen problemas. Nosotros diremos, el Señor nos ha hecho crecer, nos ha hecho prosperar, nos ha ido bien porque Él nos ha bendecido. Gracias, Padre, por esta palabra, por esta enseñanza que la hacemos nuestra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues hasta la semana que viene, ha sido un honor para mí estar con ustedes y vivamos en la bendición de la santidad. Discípulos. Cada semana con el pastor Juan Carlos Parra, un tema diferente para convertirnos en mejores discípulos del Maestro de los Maestros, Jesucristo.